Buenas tardes a todos, nos encontramos una vez más en la materia Administración. En el primer día de clases también ya habíamos compartido la definición de lo que es la administración. Nuestra materia se define como el proceso que consiste en planificar, organizar, dirigir y controlar. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y también las actividades que se realizan dentro de una empresa o una organización con el objetivo de lograr la meta organizacional. ¿Y cómo vamos a lograr la meta organizacional? Realizando nuestras actividades de forma eficiente y eficaz. También ya habíamos compartido el significado etimológico, de dónde surge, de dónde proviene la palabra administración y qué nos indica. Deriva del latín administer, donde ya sabemos que ad significa dirección y tendencia, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar. Y minister, que indica subordinación u obediencia. Lo que significa es hacer una actividad o un trabajo y estar bajo el mando de otras personas. Entonces, tener dirección hacia dónde ir, estar trabajando bajo la subordinación de otra persona o prestar servicio a otras personas y a través de nosotros se logra el objetivo. Es entonces estar al servicio de la sociedad, haciéndola más productiva, realizando la tarea con eficiencia y eficacia. Toda una sociedad está controlando las actividades que realizamos como profesionales. Entonces es fundamental que realicemos un excelente trabajo, que utilicemos el menor recurso que se pueda y hacer de la mejor manera en menos tiempo posible también. Voy pasando rápidamente estas definiciones como ya habíamos compartido en el primer día de clases, pero vuelvo a reiterar debido a que es un seguimiento. Entonces, sociedad, ¿quiénes son? Conjunto de individuos que van a controlar las actividades que nosotros hacemos, lo cual debemos hacer de forma eficiente y eficaz para poder ofrecer una buena imagen como profesional a la sociedad o al conjunto de individuos que comparte con nosotros una cultura. Y encontramos de vuelta la definición de lo que es la eficiencia. Ser eficiente es hacer bien las cosas utilizando el menor recurso que se pueda y hacer en menor tiempo posible. Sin embargo, la eficacia es hacer las cosas correctas, es hacer como son las cosas, como se te pide las cosas para lograr el objetivo. Y no podemos ser eficiente o solo eficaz, debemos hacer una combinación, debemos ser tanto eficientes como eficaces para que fácilmente se pueda lograr los objetivos organizacionales. Y las definiciones que fuimos analizando de varios autores que rápidamente voy pasando hasta lo que es llegar al seguimiento de la clase anterior, del primer día de clases. Hablábamos de cómo define el doctor Terry a la administración. Él dice que consiste en lograr las cosas mediante otras personas. También en nuestra definición general es estar al servicio de alguien para el logro de los objetivos, nos indica, ¿verdad? Y Terry define de esa manera. Él dice que la administración entonces es lograr llegar al objetivo mediante otras personas, a través del trabajo de otras personas, los cuales nosotros vamos a estar controlando como administradores, como profesionales contadores que van a ser ustedes, ¿verdad?
Fayol, sin embargo, decía que es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Henry Fayol es considerado como el verdadero padre de la administración moderna y él decía que la administración sirve para que podamos prever posibles problemas, organizar actividades, coordinar trabajos en conjunto y también controlar. Sin embargo, Mortimer decía que es convertir una idea en algo real, un propósito en realidad positiva. ¿Pero de qué forma? Utilizando los recursos existentes para el logro del propósito. Entonces, siempre tenemos una idea en mente y que cuando convertimos o para convertir eso en algo real debemos pasar por los procesos administrativos o debemos administrar ya sea medios o recursos para el logro del propósito. Money, sin embargo, decía que es una técnica, que es la capacidad que tiene una persona de poder inspirar, de dirigir, pero ¿de qué forma? Conociendo al hombre, teniendo un conocimiento profundo de la naturaleza del hombre. Debemos conocer a nuestros colaboradores o trabajadores, inspirar a ellos para que podamos llegar al objetivo. Este es el seguimiento de la clase anterior. Volvíamos a compartir algunas definiciones que ya lo habíamos hecho y ahora vamos a seguir con la administración como ciencia y técnica. La administración ya sabemos que es el proceso que consiste en poner en práctica la planeación, organización, dirección y control para el buen uso de los recursos existentes dentro de una organización. Pero es también conocido la administración como ciencia y técnica. ¿Por qué les parece a ustedes que la administración es ciencia y técnica? ¿Y qué es la ciencia? Se le denomina la administración conjunto de ciencias y técnica, pero ¿en qué consiste o qué es la ciencia? Conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados que tiene validez universal y que está fundamentada en teorías o verdades generales. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la administración engloba conocimientos ordenados y sistematizados que tienen validez universal. La administración es ciencia y técnica, ya sabemos por qué es ciencia, engloba conjunto de conocimientos la administración. Y entonces, ¿por qué es técnica? ¿Qué es la técnica o qué son técnicas? Son los instrumentos o reglas o procedimientos que se aplican para el logro de los objetivos dentro de una organización. Entonces, por eso también la administración es conocido como técnica. Entonces, la administración es ciencia y técnica. Es ciencia porque conjunto de conocimiento y técnica es porque utiliza diversos instrumentos, aplica reglas y procedimientos aparte del conocimiento para el logro de los objetivos. ¿Por qué conocimiento? Y nos indica aplicación utilitaria. La mejor forma de hacer las cosas, los mejores instrumentos o procedimientos para que pueda ser útil la aplicación de los recursos para el logro de los objetivos. La administración es la ciencia social y técnica que se encarga de la planeación, organización, dirección y control. ¿De qué? ¿De qué planifica, organiza, dirige y controla los recursos tanto humanos, financieros, materiales y tecnológicos? ¿Qué son recursos humanos? Son las personas que trabajan dentro de la empresa o organización. ¿Qué son recursos financieros? Las finanzas que soportan para pagar gastos, para adquirir productos, recursos, que son los materiales, por ejemplo, edificios, muebles, tecnología.
son todas las herramientas tecnológicas para transmitir, para vender, para informar. Y conocimiento son habilidades de los recursos humanos que trabajan dentro de ella. Entonces, todo eso engloba la administración. Entonces, es por eso que es llamado como ciencia social y técnica encargada de los 4 procesos, cuál es la de planeación, organización, dirección y control. Pero ¿por qué se hace todo eso? Con el objetivo de obtener máximo beneficio posible. ¿A qué refiere beneficio? Máximo ganancia o utilidad. También puede ser dependiendo del tipo de organización o los fines que persigue una organización. Existen, por ejemplo, organizaciones que son con fines de lucro y otros que son sin fines de lucro, que solamente pretenden ofrecer servicio a la comunidad. Sin embargo, otros que pretenden ganar. Y este es el resumen o los 4 procesos administrativos. El primer proceso es la planeación. ¿Qué es lo que se hace en la planeación? Se decide qué se quiere hacer. El segundo proceso es la organización. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién va a ayudar? El tercer proceso es la dirección, ver qué se esté haciendo, acompañar, dirigir las tareas o actividades. Y finalmente el cuarto proceso es el control, cómo se ha realizado. Esto significa que debemos cerciorarnos, debemos verificar si es que todos los procesos anteriores se está realizando como se planificó, cómo se organizó y cómo se está dirigiendo, está saliendo acorde al objetivo propuesto. Encontramos ahora el significado, naturaleza e importancia de la administración. ¿Qué tan importante es la administración en el aspecto personal, empresarial, profesional, en todas las áreas? La administración se define como un proceso que sirve para diseñar y mantener un ambiente en que las personas alcancen sus objetivos o sus metas seleccionadas. Entonces es para eso, para que nos ayude a lograr los objetivos, para que podamos llegar a la eficiencia y eficacia y al máximo rendimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque hace que las actividades sean más efectivos y todo el esfuerzo que el ser humano, las personas realizan, valga la pena. Eso es lo que pretende, es por eso que es muy importante la administración. Ayuda a obtener mejor personal. ¿Cómo ayuda a obtener mejor personal? A utilizar mejor los recursos humanos, financieros que se disponga dentro de una organización. También ofrece condiciones ambientales actuales para que podamos competir en el mercado. Sabemos que en la actualidad hay muchos cambios y nos posibilita poner en práctica creatividad y llegar al rendimiento máximo a través de una buena administración. Y su consigna es el mejoramiento constante, constantemente ir mejorando, llegar a nuestro rendimiento máximo. Entonces es fundamental. Campos de acción del administrador. ¿En qué campo se puede desempeñar un administrador? Ya sea administradores, contadores, no solo siendo licenciado en administración o siendo licenciado o siendo contadores públicos, sino que cuando vamos a desempeñarnos en áreas administrativas, ¿en qué campo podemos trabajar? Podemos trabajar, por ejemplo, en empresas tanto públicas como privadas, los que son administradores de empresas, así también como contadores públicos, se pueden desempeñar en áreas como
producción, finanzas, recursos humanos, comercialización, informática, compras, asesorías, siendo contadores o administradores. Ambas profesiones habilitan para que se pueda trabajar en todas estas áreas o que podamos desempeñarnos, tanto encargados de recursos humanos, encargados de comercialización, finanzas, compras o asesorías. Así es que es un campo bastante amplio. Como profesional, el administrador de empresa o el contador público también trabaja en áreas de consultorías y asesorías, que puede ser de forma independiente. ¿En qué caso es esto? Cuando ustedes como contadores o como administradores habiliten una oficina y ofrezcan asesoría a los clientes que puedan elaborar estrategias, que puedan llevar la contabilidad, ofrecer asesoramiento contable, administrativa, si surge algún problema, buscar estrategias para solucionar todo eso, ¿verdad? También ustedes se pueden desempeñar en las universidades o instituciones de nivel medio superior en el campo de la docencia e investigación. Dentro de pocos años ustedes pueden competir conmigo, por ejemplo, pueden estar enseñando la materia teoría de la administración, ya sea en una institución pública, privada, en algún colegio técnico, también se pueden desempeñar como docentes. En el sector público, en los tres niveles del Estado podemos desempeñarnos como contadores públicos y administradores, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Qué tipo de perfil debemos tener como administradores? Esto es muy delicado y muy importante. El perfil que debemos demostrar como profesionales. ¿Qué tipo de perfil debemos manejar como profesionales directivos, por ejemplo, como profesionales contadores o como profesionales administradores? Una vez que nosotros accedemos a una institución pública o una universidad nacional, las personas ya nos miran de forma diferente, ya no son Juan Pérez, ya no son un grupo, ya no son de tal localidad, sino sin embargo ya son alumnos de la Universidad Nacional de Canindeyú. Imagínense cuando sean profesionales, las personas ya le ven con otros ojos. Entonces, los clientes principalmente en este caso, ¿cómo nos deben ver como profesionales que se adapte a lo que es a la realidad cultural, económica y social? Nosotros como profesionales debemos definir nuestro perfil directivo gerencial acorde a la realidad, ya sea cultural, económica, social y tomando en cuenta siempre la idiosincrasia o manera de ser de cada lugar o de cada país. Sabemos que en la ciudad de Curuguatí o alrededores, por ejemplo, se habla mucho el guaraní. Si viene un cliente, ya sea de Maracaná o de otro lugar más lejano, donde las personas están acostumbrados a hablar el guaraní y yo soy profesional contador o administrador y voy a recibirle a mi cliente en mi oficina, ¿cómo debo actuar? Debo cambiar de perfil, adecuar a lo que es la realidad de mi cliente, la realidad de su cultura, la realidad económica del cliente que acude al servicio. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta y adaptarnos a la realidad. Yo no puedo hablarle solo en castellano a mi cliente que viene de otro lugar y que no está acostumbrado y yo necesito cliente, entonces debo adecuarme a lo que es la realidad. ¿Qué tipo de perfil debemos tener entonces? Directivo, gerencial, acorde a nuestra realidad cultural, económica y social, siempre teniendo en cuenta la manera de ser propia de cada país o de cada lugar. La manera de ser propia de nuestro país, por ejemplo, es un país bilingüe que habla dos idiomas, entonces nosotros automáticamente debemos adecuarnos en el grupo que estamos, en el nivel donde nos encontramos.
La clasificación de la administración. La administración se clasifica en dos, administración pública y administración privada. Estaremos analizando a continuación qué tipo de administración son. La clasificación de la administración pública, privada. ¿Qué tipo de administración es aquella pública y qué tipo de administración es la privada? La administración pública son organizaciones o instituciones dependientes del Estado. La Universidad Nacional de Canindeyú, por ejemplo, es una administración pública porque es una institución o una organización dependiente del Estado. Una administración privada es aquella que su capital es de origen particular o privada, no depende del Estado para subsistir o para poder trabajar en el mercado. Ahí encontramos la definición de lo que es la administración pública. Son todas las relacionadas con entidades direccionadas por el gobierno y que ponen en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, que nos indica que las instituciones públicas dependientes del Estado paraguayo está en contacto directo con la ciudadanía. Por ejemplo, el hospital es una institución pública de Curuguatú y donde podemos acceder, toda la ciudadanía tiene acceso directo al hospital, por ejemplo. Sin embargo, una administración privada es aquella que ejercen las empresas con recursos propios o recursos de origen privado o particular. Un ejemplo serían los accionistas de empresas privadas que operan en distintos lugares del país, por ejemplo, pero que su capital o sus acciones no dependen del Estado paraguayo. Posición de la administración dentro de la ciencia. ¿Qué posición ocupa la administración dentro de las tantas ciencias que existen? La administración en sí se relaciona estrechamente con otras ciencias como por ejemplo la economía, la contabilidad, la psicología, sociología, política, matemática, estadísticas. También se relaciona con la antropología, historia, geografía y filosofía. Con todas estas ciencias, la administración tiene una relación estrecha. En la economía se aplican los cuatro procesos. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos siempre, ¿verdad? Entonces tiene una relación. ¿Por qué con la psicología? Dentro de la administración se relacionan con personas. La administración se hace a través de las personas. Entonces, la psicología estudia el comportamiento del hombre en su lugar de trabajo. Entonces, por eso la relación. ¿Por qué matemáticas, por ejemplo? Porque se trabaja en base a números, porcentajes, estadísticas, entonces tiene una relación estrecha con la administración y así sucesivamente con las otras ciencias. La administración, las ciencias sociales y las políticas. ¿Qué relación tiene la administración, las ciencias sociales y las políticas? Dentro del sector político existe una administración, ya sea a nivel ciudad, departamento o país. El país administra el presidente, el departamento administra el gobernador, la ciudad o el distrito administra el intendente y así sucesivamente. Es por eso que la administración tiene relación con las ciencias sociales y la política. Al ser interdisciplinario, al ser se relaciona con varias disciplinas, entonces es lógico que todas las disciplinas necesitan uno de otras para poder desarrollarse. Tanto la economía necesita de la administración, tanto la psicología o las matemáticas u otras ciencias necesitan para que se puedan complementar y poder desarrollarse mejor.
Las ciencias sociales, dentro de las ciencias sociales, por ejemplo, encontramos la sociología, psicología, derecho, economía y antropología también. La sociología estudia la constitución y de las sociedades humanas, ¿verdad? El ser humano es social por naturaleza. Nosotros, seres humanos, necesitamos relacionarnos con otras personas. Estamos sufriendo mucho con esta cuarentena de no poder reunirnos con nuestras amistades, de darnos un abrazo, ¿verdad? Eso es algo natural del hombre, entonces por eso se relaciona con la administración. La psicología porque trata del alma, de la conciencia, trata de estudiar los fenómenos de la conciencia del hombre. El derecho porque es conjunto de leyes, pero que deben estar de forma planificada, organizada, dirigida y controlada, ya que se relaciona también con la sociedad. La economía estudia mecanismos para que se pueda regular la producción, para que se pueda producir más, obtener más ganancia, riqueza, todo eso, ¿verdad? La antropología, sin embargo, trata del estudio del hombre también. Y quienes trabajan dentro de las empresas u organizaciones, por más que estén dotados de tecnologías, las personas. Las ciencias políticas. Los países necesitan de la política, las ciudades, los departamentos, para que se puedan desarrollar. Si es que no existe una buena administración, el pueblo se atrasa. Si existe una buena administración, si se aplican los procesos, ya sabemos que se va a lograr el objetivo o la meta de la institución de forma eficiente y eficaz. Encontramos un interrogante. ¿Para qué nos sirven las ciencias políticas? Las ciencias políticas necesitamos para que podamos mantenernos organizados. Sin ella, el mundo estaría desorganizado. Si no existieran las ciencias políticas, no habría división de poderes. Nosotros no tendríamos gobernantes. En un país no habría presidente, gobernadores o intendentes que se encarguen de las tomas de decisiones. Y también sin las ciencias políticas no habría una democracia. La sociedad en sí necesita estar dirigido por otras personas, ya sea un país necesita estar gobernado o una sociedad. A través de ella puede prosperar o puede empeorar dependiendo del tipo de gobernantes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirven las ciencias políticas? Para que podamos estar organizados. Sin las ciencias políticas habría una enorme desorganización a nivel mundial y no tendríamos división de poderes ni gobernantes. ¿Y cuáles son las características de la administración? Analizaremos a continuación. ¿Qué características reúne la administración? Estas son las características más relevantes o más importantes de la administración. En primer lugar encontramos la universalidad, luego su especificidad, su unidad temporal y su unidad jerárquica. La universalidad en el primer lugar ocupa debido a que la administración se utiliza en todas partes, en todo el mundo, en todas las profesiones, en todos los niveles. A continuación analizaremos cada una de ellas. La universalidad. El fenómeno administrativo entonces se da donde sea que exista un organismo social. ¿Qué significa esto? Donde haya organización, donde haya conjunto de personas que pretenden lograr un objetivo. Ahí se practica el fenómeno administrativo, entonces por eso es universal. Donde sea que exista un organismo social, porque en él siempre existe organización y coordinación. En ella entonces siempre se aplican los procesos administrativos. La especificidad. ¿Por qué la administración, una de sus características es la especificidad? Porque va acompañada de otros fenómenos administrativos y
es específico para cada caso y distinto para cada caso. La planeación para un abogado es diferente que la planificación de actividades de un médico, por ejemplo. Es específico y distinto para cada caso, pero cada caso aplica la administración, entonces por eso es especificidad o es específico. Unidad temporal. Toda actividad en distintas áreas, en distintos campos, debe tener un tiempo para llevar a cabo esa actividad. Aunque se distingan en etapas, el fenómeno administrativo es el único. Por lo mismo, en toda la vida de una empresa los fenómenos se dan de menor a mayor grado. Normalmente se realiza una planeación, puede ser a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ya sea en un año, en 2 años, en 6 meses. Tiene su unidad temporal. Unidad jerárquica. El ser humano necesita ser dirigido por otras personas y necesitamos tener jefes que nos controlen, que nos dirijan. Entonces todos, en cuanto tengan carácter de jefe, participan en distintos grados de la misma administración. Es importante que existan jefes, que sepamos a quién reportarnos, quién ocupa el nivel más alto o la jerarquía más alta dentro de una organización. ¿A qué refiere jerarquía? Escalón o posición que ocupan los jefes dentro de una organización. La importancia universal de la administración. Después de haber analizado las características como la universalidad, la especificidad, la unidad temporal y su unidad jerárquica, entonces resulta innegable la importancia de la misma en la vida del hombre, por lo que es necesario mencionar algunos argumentos relevantes que también fundamentan la importancia que tiene esta disciplina que compartimos a continuación. La universalidad con la administración se demuestra que es imprescindible con su universalidad en cualquier organismo social, entonces, en todas partes, en todo el mundo. A través de ella se logra la simplificación del trabajo. Aplicando los métodos o los principios se simplifica o se reduce. Ustedes ya estudiaron en matemática lo que es simplificación, ¿verdad? Es reducir trabajos o tareas aplicando los principios y métodos. ¿Para qué se reduce? Para que haya más productividad y más eficiencia. Y el resultado de la misma sería el bien común. Aplicando los principios administrativos, entonces se aprovecha al máximo los recursos, tanto humanos, financieros, económicos que existen dentro de una empresa para que todos salgan ganando. Las personas que trabajan para que tengan un buen ingreso, las empresas que ofrecen el servicio, que generen empleo, utilidad, el bien común de todo el conjunto o de todas las personas que hacen parte de una organización. Diferencias fundamentales y similitudes entre la administración pública y privada. Habíamos visto que existen dos tipos de administraciones, la administración pública y privada. La pública es la dependiente del Estado y la privada, que es de origen particular o privada, su capital. Ahora analizaremos cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes que tienen ambas administraciones. Diferencias fundamentales. Dentro de las instituciones públicas u organizaciones públicas, el tamaño y la complejidad es mayor. Normalmente las entidades públicas, el hospital regional o el hospital de Gurugatú, por ejemplo, el tamaño y la complejidad recibe a más personas. Sin embargo, en una institución pública ya es diferente porque son con fines de lucro. El objetivo es de ganar con la asistencia a los enfermos. Sin embargo, en el hospital público no. Nada más es prestar servicio.
Dentro del sector público, la rigidez legal y reglamentaria es mayor. Sin embargo, en una entidad privada ya son más flexible, más responsable, más libre, ya que ellos tienen objetivos de obtener ganancia. Dentro de las instituciones públicas, ausencia de estabilidad y motivación. ¿A qué refiere eso? En cuanto a los trabajadores, en el sector público sabemos que influye muchísimo la política para que las personas trabajen en una institución. Y no existe estabilidad. ¿Por qué? Porque son contratados y cuando se cambian las autoridades son despedidos y se contratan nuevas personas. Justamente cuando empezaban a aprender todas sus actividades, su tarea, ya se les liquida y entra otra persona. Entonces, falta de motivación, dice. No existe motivación porque sabemos bien que se cambia el intendente o el gobernador, vamos a salir de esa institución. Sin embargo, en el sector privado no es así. Existe mayor continuidad, mayor especialización, ausencia de reglamentos rígidos, debido a que en el sector privado, si vos sos productivo, haces bien tu tarea, podés trabajar mucho tiempo y cada día más te vas especializando. No es así en el sector público. En el sector público, la utilidad monetaria busca solamente satisfacer necesidades sociales. Dentro, como ya puse el ejemplo del hospital, por ejemplo, es nada más ofrecer o satisfacer la necesidad de la sociedad, principalmente del sector más vulnerable que acude a las instituciones públicas, ¿verdad? Sin embargo, las instituciones privadas ofrecen mejor atención, ya que son más receptivos, son actividades rentables, ellos pretenden, ofrecen un buen servicio, llaman la atención, por decir, satisfacen las necesidades de los clientes, pero al mismo tiempo obtienen ganancia de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que existe entre las entidades públicas y privadas. Otro ejemplo claro en cuanto a instituciones bancarias. En el Banco Nacional de Fomento es una institución pública porque su administración es a nivel país, por decir, dependiente del Estado paraguayo, y las personas que se van a hacer préstamo, lleva un mes para que te otorguen un préstamo si no tenés conocido en la institución. Sin embargo, en una entidad financiera o entidad bancaria privada, ellos utilizan la flexibilidad como estrategia. Compiten quién te va a ofrecer el préstamo más rápido, por ejemplo. Esa es la gran diferencia que existe en entidades públicas y privadas. ¿Por qué ocurre eso en el sector público? Porque ellos no tienen competencia. Entonces, sin embargo, en el sector privado sí hay mucha competencia, entonces ellos son más flexibles. Aparte de las innúmeras diferencias que existen entre instituciones públicas y privadas, tienen similitudes. ¿En qué son iguales o en qué se asemejan? Ambas persiguen la eficiencia y la eficacia en la producción. Tanto en el sector público como en el sector privado, ellos deben perseguir la eficiencia y la eficacia. Muchas veces nuestra realidad es un poco cruda, ¿verdad? Que en el sector público no persiguen mucho la eficiencia, pero el objetivo en sí, eso debería ser, ¿verdad? Ambas administraciones son áreas especializadas de la ciencia de la administración y sus principios y técnicas también poseen fundamentos científicos comunes. Por decir, en el sector público y en el sector privado, los 4 procesos administrativos son los mismos. Tiene que ser planeación, organización, dirección y control, por ejemplo. Ambas deben perseguir la eficiencia y la eficacia en la producción, ya sea de bienes o servicios que demanda la sociedad, y de esa forma satisfacer las necesidades de la sociedad. De esta forma llegamos a cerrar la unidad 1 y concluyendo
qué tan importante es la administración en todas las áreas, en todos los sectores. Entonces espero que hayan comprendido, estaré atenta a las consultas, a las dudas que tengan en el grupo de WhatsApp, en la plataforma. Asimismo también ya está disponible el material en el aula virtual y un pequeño trabajo también a llevar adelante en la plataforma. Muchas gracias por su atención.